allá en Pueblos Libres, la Asociación Fuego Rojo, se llenó el lugar, hubo bastante interés, vinieron gente, ¿no?, de todas partes y tuvimos una interesante charla con el director, que nos contó cómo pues filmó esto, cómo viajó por los 4 países, porque el documental se hace en 4 países, en Costa Rica, Colombia, Brasil y Perú, bueno, aquí también, ¿no? Entonces él nos contó toda su experiencia y también le preguntaron bastante sobre su opinión de esto, el otro. Claro. Y se desenvolvió el evento con mucha normalidad, Él es no hubo incidentes. religioso, ateo. Bueno, hasta donde tengo entendido, bueno, no Bueno, que creyente, no sé. no creyente. No creyente, pero claro. Okay. No, lo digo y lo pregunto porque por lo mismo, ¿no? Que dicen, no, ¿por qué este, por qué no otro? Porque cualquier persona puede hacer un documental, puede ejercer el derecho de opinar y siempre con respeto y será atendida su opinión, ¿no? Sobre todo si es que es informada la opinión, ¿no? Ese es el punto. Ayer justamente con Carolina decía que, bueno, ya que se volvió activista, ¿no?, que es un activismo mediante el arte, tuvo que empezar a leer un montón de cosas, informarse, y obviamente yo la vi muy aplomada acá. Es una chica que más allá de que hace un stand-up comedy sobre un evento de su vida que fue como salir del closet, es una chica bastante informada en el tema del feminismo y otros temas que le atañen, ¿no?, a la colectividad de LGTB. ¿Ustedes qué posición tienen como APERAT frente a lo que quieren llamar ideología de género? Bueno, en mi caso, o sea, a nivel de la asociación, no sé si podría hablar que todos tenemos lo mismo, pero en mi caso particular, mucha gente ignora de dónde viene la palabra, o sea, la expresión de ideología de género, porque el nombre de la cuestión no es esa, sino es los estudios de género que después dan paso al enfoque de género, ¿no? Entonces, la ideología de género como concepto, como concepto para producir, pienso yo, un miedo en la población, se empezó a gestar a los finales de los 90, más o menos, finales de los 90, de 2000, en los círculos del catolicismo, específicamente en el Vaticano. Sí, empezó allí. Hay estudios acerca de eso, cómo se empezó. Primero lo llamaron teoría de género. Primero lo llamaron así, teoría de género. Es como cuando uno está hablando con una persona, a veces religiosa, lamentablemente, que desconoce un poco de esto, y te dicen, pero tú crees en la teoría de la relatividad, tú crees en la teoría de la evolución, dicen, no, es una sola teoría, dicen, ¿no? Así dicen, no saben lo que realmente es una teoría, ¿no? Es un corpus, ¿no?, científico, ¿no?, con bastante validez y todo, no se puede dudar de eso porque ya es algo científico, ¿no? Pero ellos dicen, pero eso es solo teoría, ¿no? Entonces, así empezó la cosa, en los círculos del Vaticano se empezó a hablar de eso, y después eso, cuando llegó a las iglesias evangélicas, la llamaron ideología de género, porque cuando vino los años finales 90, 2000, la palabra ideología estaba muy como bastante desacreditada, ¿se acuerda? Claro, los partidos políticos tradicionales, los estaban ideologizados, estaba politizado todo, que no hay que tener ideologías, decían. Entonces, ¿cómo poder echarle barro a algo como a los estudios de género? Llamarlo ideología de género, ¿no? Y por supuesto, en mi opinión, ¿no?, personal, y lo que he estado leyendo y he estado viendo, yo creo que es el nuevo demonio que se han inventado en estas iglesias, y sobre todo también en la parte ultraconservadora de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas más fanáticas, ¿no? Porque hay que también ver allí que no toda la Iglesia evangélica está con esto, ni tampoco toda la Iglesia Católica está contra esto. Son posturas a ultranza que hay en algunos sectores. En algunos sectores, tanto de la Iglesia Católica, porque ya hemos visto ya, ¿no?, el saliente cardenal Cipriani, él estaba absolutamente en contra del enfoque de género, le llamaba ideología de género, que era lo peor de todos. Y por supuesto hay unas cuantas iglesias antievangélicas en el Perú, son como 5 más o menos, que son las que hacen más bulla, las que fomentan más esto, y últimamente pues hemos visto lo que está pasando, ¿no? Esto es muy gracioso, pienso yo, porque en estos días, en estos momentos de nosotros, en esas épocas, en el 2021, ya en estos años 2000, ¿quién le tiene miedo al diablo, en serio? O sea, el demonio, o sea, ¿quién le tiene miedo a Satanás? Absolutamente nadie ya, ¿no? Por ejemplo, en South Park
es una figura ridícula, ¿no? Que, por ejemplo, es la pareja homosexual de Saddam Hussein, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, y así otras manifestaciones artísticas, humorísticas, que al demonio prácticamente pues ya tiene miedo. Inclusive te das cuenta con las películas de terror, ¿no? Claro. Cuando veíamos El Exorcista, que es en 1973, y ahí sí que Era el demonio, ¿no? era una cosa así, pero ahora ya no. Light, ¿no? Pero, si yo te digo que hay una ideología de género que No, tiene el pero poder, homosexual. no, pero no solamente a ti, sino tiene el poder de a tus hijos, ¿no? Radio homosexual. Olvídate ya, olvídate. Eso sí da miedo, ¿no? Eso sí te da un ataque de pánico. Yo sí estoy- ¿Qué hago con esto? Estoy aterrado. Aterrado, por supuesto, ¿no? Esa es la idea. Puede ser. Y después encima viene Tamara Berimborgo, Claro. ¿no? Nuestra querida Tamara Berimborgo, ahí en el Congreso de la República, y presenta un proyecto de ley en el Congreso y dice allí, sin ninguna base, ¿ah? Claro. Porque no se sabe de dónde ha sacado esto, ¿no? Bueno, ellos... Bueno, nadie sabe pues, que la ideología de género produce no solamente esta homosexualización, sino el SIDA, el cáncer, ¿no? El suicidio infantil, ¿no? Entonces, pues tú como padre que dices, me muero, ¿no? Seguro. Sálvenos. ¿Y quién te va a salvar? Tamara Arimborgo, pues, porque es pastora evangélica. Me muero. Cristian Rosas, que también es pastor evangélico. Me muero por favor. Exacto, por favor, ¿no? González así, ¿no? Esa es la idea. Hablando de eso, justamente que lo que dice Mariján, este tema también ya se ha ido para el lado político, ¿no? Ah, Que es no, ahí, bastante. que es ahí donde nos tenemos que plantar. Sí, claro. Porque claro, ya ahí ya atañe a la sociedad civil y todo. Claro, esta gente está moviendo a la feligresía Ujú. evangélica y católica a una parte, bueno, a una gran parte de esta feligresía, precisamente con fines políticos, pero los partidos que están, que están, digamos, adquiriendo en su seno esta gente ultraconservadora es el partido pues, de Fuerza Popular y ahora el partido de Acuña, donde se ha ido Cristian APP. Rosas. Ajá. APP. O sea, no es que todos los partidos lo estén acogiendo, sino mayoritariamente estos dos partidos que lamentablemente han salido con un porcentaje bastante alto de las preferencias en las últimas elecciones, por eso tenemos tanto congresistas. Son partidos que tienen mucho poder económico también, ¿no? Por supuesto, Que y tienen- además están ligados a lavado de activos. Bueno, sí. O sea, el varias diablo es cosas. un poroto, ¿no? Sí, sí, el Es diablo. bastante significativo que justamente, por ejemplo, en la fecha en que empezó a hablarse acerca de la ideología de género en ese momento se le decían teoría de género en el Vaticano, en mayo de los 2000 más o menos, en el principio de los 2000, final de los 90, fue cuando la Iglesia Católica tuvo un montón de problemas con denuncias de pederastía. En esos momentos, cuando fueron atacados por varios, perdón si usted recuerda, Lo de Boston. ¿no? lo de Boston, Claro. lo en Estados Unidos, en Irlanda, ¿no? Fue un escándalo, la iglesia tuvo que pagar mucho dinero. Entonces yo creo que para llamar la atención también y Para desviarla, desviarla, yo creo que empezaron a hablar de esto. No, eso ya es un hábito prácticamente. Exacto. ¿no? Hablando de la iglesia. Y cuando ha pasado la posta a las iglesias evangélicas, también justamente hay que recordar que las iglesias evangélicas que han estado apoyando este tipo de discursos anti-enfoque de género, y también por supuesto son homofóbicos, pues, ¿no? Claro. Son también iglesias que, o casualidad, también tienen un montón de problemas con el fisco. Claro. Han sido investigadas, como por ejemplo la iglesia de Pastor Santana, el Aposento Alto, la iglesia del Movimiento Misionero Mundial de González, que fue investigada por 7 años por lavado de activos. Nunca se llegó a nada, ¿no? Qué raro, los hermanitos de repente, no sé qué pasó. Como Keiko, ¿no? Que siempre Como no Keiko, pasaba nada exacto. hasta que le cambiaron el También ha sido lo mismo con el Rosas, ¿no? Que también ha tenido ciertas investigaciones, ¿no? Por allí, y entre otras, ¿no? Entre otras iglesias a nivel también del globo, porque esto es una cuestión global, ¿no? No es una focalizada en el Perú nada más, es todo un lobby. Es una agenda latinoamericana, como vamos a ver Exacto, en el la documental, proyección. ¿no? Claro. Te hago una pregunta, Henry. ¿El gobierno es un promotor de este enfoque mal llamado ideología? ¿Lo quiere imponer a ultranza en los colegios o solamente está haciendo bien las cosas? Bueno, el gobierno sencillamente está, digamos, yendo con la racionalidad Ajá. de buscar igualdad de oportunidades entre los dos géneros, entre hombres y mujeres. Y evidentemente los estudios de género han traído de forma académica un poco más este tema. Entonces el gobierno lo que está buscando es acabar con el machismo estructural de nuestra sociedad. Ajá. A través del enfoque de género, a través
de la igualdad de oportunidades, ni siquiera mencionan la palabra homosexualidad ni nada, absolutamente no se menciona para nada, pero las agendas conservadoras son las que dicen, ¿no? Como dice acá Alejandro, infunden el miedo, crean este nuevo demonio, dicen, bueno, mira, es que si se habla de género, basta, la palabra género ya va a homosexualizar, va a volver homosexual a tu hijo, ya le va a causar disforia de género. Entonces, esta es la agenda latinoamericana y es concertada. Los colores... No se acordaba al plan Cóndor, ¿no? Pero Claro, exactamente. Los colores de Comisión No Te Metas son los mismos en toda Latinoamérica. Sí, exactamente el mismo. Y los pseudo-argumentos, los slogans, la misma todo. forma, todito es lo mismo. O sea, este es un discurso importado. O sea, es una agenda impuesta, ¿no? Claro. desde afuera. Entonces el gobierno no está imponiendo nada, sencillamente está actuando con racionalidad. Ahora, del lado, bueno, acá en Perú estamos, el gobierno está de ese lado, pero por ejemplo en Brasil el gobierno está del otro lado. Actualmente con Bolsonaro, pero ¿no? anteriormente estaba del lado del otro lado. Claro, del otro lado, por eso. Claro. A mí me gustaría que tanto hablen eso, suspendan los carnavales. Yo creo que ahí les daría... Eso jamás va a suceder. No, ahí le daría decir, mira, Sodoma y Gomorra de Latinoamérica lo suspendemos porque creemos que esto hace mal a la ciudad, a la familia, pero como dan mucha plata, Exacto, no lo van a hacer, entonces no me vengan después con que somos los adalides de las buenas Y costumbres y la moral. hablando acerca de Bolsonaro, ¿no? Las últimas noticias que nos han llegado de ese país, la ministra de la Mujer, Dalmar Alves, ¿no? En este momento está siendo acusada de dos cosas en primer lugar. La primera, de haber raptado a una niña de una tribu indígena. Para ponerle un polo rosado. No, claro, para ponerle un polo rosado. Se la llevó con engaños, dice la abuela, que se la llevó con engaños para hacerle un procedimiento dental hace mucho tiempo y nunca más la regresó. Y ni siquiera la ha adoptado. La tiene en su casa. No, la tiene en su casa. Es prácticamente un rapto. La tiene en su casa y dice que es su hija ahora, pero no la ha adoptado de facto ni nada, ¿no? Habría que ver si la trata como su hija. Y otra cosa más, ella decía de que era abogada y tenía una serie de estudios de varias cosas, y al final han descubierto de que no tiene ningún estudio, y ella ha explicado que ella decía que tenía un estudio porque en su iglesia aquellos que tienen estudios bíblicos se les considera profesores y maestros. Entonces ella tiene una... Me perdí la sugerencia. Exacto, entonces tiene un diploma a nombre del Señor, ¿no? Entonces podría ser acusada de falsedad genérica. Qué mejor. Claro. ¿Quién es el director de tu colegio? No, entonces el Señor. Dios mío. Bueno, pero ahí está, pero siempre caen en eso, ¿no? En esa burda patraña del engaño y de accionar y mover todas las fichas de acuerdo a su perspectiva y a la perspectiva obviamente que mejor les convenga. Eso es lo que yo no... Y cuando hablamos, me acuerdo que la vez pasada que hablaba con Henry, él, la verdad que a mí me gustó mucho, porque yo pienso lo mismo. Yo no voy a ni a lo bueno, ni a lo malo, ni a lo justo, ni a lo injusto. Voy a lo lógico, claro, a lo racional. Así podemos estar más o menos tamizando las cosas de una manera más equilibrada, creo yo, ¿no? Lo que pasa es que, no sé si te podría decir, es algo muy importante, porque ellos tienen tanto problema con la palabra género, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Porque ellos tienen tanto problema con la palabra género. Decir, como dicen los estudios de género, que los roles de género son cuestiones que tienen que ver con la historia, con la sociedad, convenciones sociales, irían en contra de lo que ellos toda la vida han dicho, de que son roles establecidos directamente de la divinidad, ¿no? Y que son, por supuesto, inmutables, ¿no? Entonces, entre la inmutabilidad del discurso religioso y el cambio y la mutabilidad y la convencionalidad del discurso científico de los estudios de género, pues hay un choque, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a esto que hemos hablado en su momento, ¿no? Ellos dicen que por esto que están diciendo, vamos, el género, la ideología de género, vamos a poner entre comillas, o sea, el estudio de género, van a destruir la sociedad, la familia. Claro. Ese es otro miedo que también siembran, ¿no? No solamente que tus hijos van a ser homosexualizados, y van a tener todo este tipo de cosas fantásticas que dice Tamara Limborgo, sino que además la sociedad misma y la familia van a ser destruidas, ¿no? Entonces, sí, esto es algo muy parecido de lo que decían los nazis acerca del feminismo,
en el tiempo también del régimen nazi, ¿no? Que el feminismo iba también a destruir la sociedad y la familia. Tenemos un llamado. ¿Sí? Hola, buenas tardes, adelante. Hola, hola. Hola, buenas tardes, adelante. Hola, ¿me escucha? Hola. Qué polo que tienes. Hola, hola, buenas tardes. Sí, señor Cárdenas, ¿cómo anda? ¿Qué cuenta? ¿Qué dice?